Más de uno con Jessica Cánovas. 1, 2, 3, go. Continuamos con todos ustedes en Más de Uno, Saforba y Digna, en esta segunda parte del programa. Vamos a hablar con José Antonio Galdón Ruiz, es doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia y presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España desde el 2011. También es decano del Colegio de Madrid, siendo además vicepresidente de la Unión Profesional Patronato de la Fundación Caja de Ingenieros y director de la Cátedra de Ingeniería y Política Industrial de la UCAM, entre otros, y desde el 25 de noviembre de 2020 es presidente del INGITE. José Antonio, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias a vosotros. José Antonio, sin lugar que es un placer poder profundizar con usted sobre una ley que está teniendo muchísimas críticas, muchísimas repercusiones, muchísimas opiniones. Nos referimos a la ley sobre función pública valenciana. Para situarnos, para que nuestros oyentes nos entiendan, nos gustaría que nos explicara en sí en qué consiste esta ley y a partir de ahí vamos a ver en qué puede llegar a discriminarnos. ¿Le parece? Perfecto. Sí, bueno, una ley de función pública, bueno, lo que trata de adaptar es un poco cuáles son las condiciones de acceso, de progreso y de trabajo, de condiciones no de trabajo dentro del ámbito de la función pública. Y nosotros en este caso, bueno, lo que más nos preocupa son lo que son las condiciones de acceso. Nada mismo. ¿De qué tipo de condiciones estaríamos hablando? Bueno, de las condiciones de acceso realmente, pues que esa distorsión que hay, que existe entre el mundo real y el ámbito público, ¿no? En cuanto a que se ha evolucionado, se produjo una reforma de las titulaciones universitarias, la reforma de Bolonia, que iba un poco en el sentido de homogeneizar, de facilitar esa capacidad de movimiento y libertad de todos los profesionales en el ámbito europeo. Y bueno, las sociedades en su conjunto en sí, y bueno, y también muchas veces lo que es la administración, que muchas veces es más lenta, ¿no? Para asimilar pues todas esas reformas, pues nos estamos encontrando pues precisamente que ese nuevo modelo, esa nueva fórmula, esa nueva dimensión que tiene los estudios universitarios españoles, ¿no? Pues que no se está aplicando de forma correcta en el ámbito de la función pública. Estaríamos hablando de toda una serie de exigencias, José Antonio, de máster que podrían hacérsela también a titulados europeos. ¿Ocurre lo mismo también para los titulados europeos? Bueno, habría aquí que sentar un poco las bases, ¿no? De que ahora mismo el nivel, el sistema universitario español se divide en tres niveles, ¿no? El grado, el máster y el doctorado. Sí. El grado, que es el que da acceso al ejercicio de las actividades profesionales, es decir, para ejercer cualquier profesión, tanto aquí como en el resto de Europa, la titulación de referencia es la de graduado. El máster tiene que ser una titulación de especialización y el máster, pues ya, el doctorado, perdón, ya sería de investigación. ¿Qué está ocurriendo? Que bueno, que se reformaron en su día todo lo que fue el campo de las titulaciones y determinadas profesiones pues no se han modificado o no se han adaptado a las reformas de las titulaciones, y ello pues sigue ahora mismo actualmente vigente en la función pública, algo que no es coherente con lo que se desarrolla día a día en las empresas. Y me refiero que cualquier graduado en ingeniería o cualquier graduado en cualquier otra titulación accede al mercado de trabajo en el grupo 1 de cotización, pues puede acceder a las máximas responsabilidades y sin embargo en la función pública se veta ese acceso, y lo que es curioso, solo a los ingenieros, o sea, solo a los graduados en ingeniería. Cualquier graduado en Derecho, cualquier graduado en Económicas, cualquier graduado en Periodismo puede acceder al grupo A1 y sin embargo a los graduados en Ingeniería no se nos permite acceder al grupo A1, con lo cual estamos ante una manifiesta discriminación, que por supuesto, por lo que me estabas preguntando, esas exigencias de máster que nos hacen a nosotros, a los ciudadanos españoles, ¿no? A los ciudadanos valencianos, no se las pueden exigir a los ciudadanos europeos. No se las pueden exigir. Y eso, pues bueno, vuelve a ser otra discriminación más que nos resulta curioso. Sí, sí que resulta
curioso, José Antonio, porque ahora con toda la explicación, ¿no?, con todo ese argumento que nos ha compartido, vemos muy clara efectivamente esa discriminación, y sí que nos gustaría también conocer cuáles serían en este caso sus peticiones, sus reivindicaciones, hacia dónde irían dirigidas. Sí, bueno, las nuestras son sobre todo las de justicia, ¿no?, y las que deben definir un modelo dentro del ámbito de la función pública que promocione, por supuesto, la competitividad de los empleados, pero me refiero a los tres aspectos básicos que tienen que definir la función pública: mérito, capacidad e igualdad. Y yo creo que a partir de ahí nosotros lo que queremos es que se nos deje competir en igualdad de condiciones. Hay unas fases de oposición donde somos los que tendremos que demostrar si estamos preparados para ocupar esos puestos o no. Y lo curioso, y es que hay que decirlo, porque resulta muy llamativo, ¿no? Ahora mismo tenemos varios procesos judiciales abiertos donde titulados de grado en ingeniería han aprobado las oposiciones donde se requería el máster, porque por descuido de la administración pues no comprobó esa exigencia, y una vez que han aprobado esas plazas, que han demostrado pues que cumplían o que reunían los requisitos competenciales, ¿no?, para poder acceder a esos puestos de trabajo, han comprobado que por no tener el título de máster pues los han cogido y los han dejado fuera de esas plazas. Entonces estamos hablando de que al final la administración no elige entre los mejores, sino entre unos pocos, ¿no? Y ahí pierde el sentido de la competitividad, algo que, como he dicho anteriormente, no ocurre en el ámbito de la empresa privada, ¿no?, en el ámbito cotidiano, en la sociedad en su conjunto. Y bueno, la verdad es que es uno de los frentes, ¿no?, que tenemos abierto, y que por supuesto lo que estamos pidiendo es que se cumpla el Estatuto Básico del Empleado Público a rajatabla, artículo 76, la titulación de acceso al grupo A1 o al grupo A2 en la titulación de grado, y es lo que queremos que se exija. José Antonio, ¿cómo están evolucionando esos procesos judiciales? Bueno, pues tenemos luces y sombras, ¿no? Tenemos uno del año 2016 que fue positivo, precisamente pues también un graduado en ingeniería, tuvo una oposición en la Diputación Foral de Navarra, y una vez que había aprobado pues no le permitieron acceder, y luego bueno pues el Tribunal Supremo acabó dándole la razón al graduado en ingeniería. Luego posteriormente hemos tenido algunas sentencias en contra, y bueno, al final lo que sí que es cierto que muchas veces, bueno, o para este caso creo que vamos a tener que utilizar mucho más la razón europea, ¿no?, lo que nos permite esa movilidad internacional en todos los países del ámbito europeo, que quizás las reminiscencias, ¿no?, que siguen existiendo aquí en España, y muchas veces el desconocimiento y otras veces la falta de voluntad para ver que se están evolucionando las profesiones. Y sobre todo algo muy importante que me preocupa, sobre todo para la gente joven, ¿no?, esos nuevos titulados de grado que están saliendo ahora de las universidades, que pueden sentirse totalmente defraudados. Después de hacer una titulación, las titulaciones de grado de 4 años, que además tienen un grado de dificultad, bueno, pues yo creo que cuanto menos diferente, o son titulaciones muy exigentes, y que luego puedan verse como en un momento determinado, con una titulación de grado, pues que le impidan el acceso a determinados puestos de la función pública, lo cual no tiene lógica, y para ellos, que con los que hablamos permanentemente, pues claro, no lo entienden, o sea, no saben de lo que está pasando realmente. Como comentaba José Antonio, la seguridad jurídica es un valor importantísimo que se debe de tener en cuenta, en especial en estos casos, ¿no?, en los que se juega con lo que son las expectativas laborales de muchas personas y con el interés general de los ciudadanos. Y sí que me gustaría, y de verdad que le agradezco que haya compartido conmigo esta entrevista para poder exponer esta problemática, porque efectivamente, José Antonio, es una problemática a la cual os estáis enfrentando, y así hacerla visible para que desde las administraciones también escuchen, en este caso, estas peticiones que, como veo, se dirigen en esa línea, en esa palabra con la que me he quedado, José Antonio, que ha comentado, la igualdad en todos los sentidos. Claro.
Sí, se trata de eso y sobre todo de fomentar la competitividad. Yo creo que la administración tenemos que verla como una parte muy positiva para todas nuestras vidas, ¿no? Y se trata de que los mejores sean los mejores y siempre los mejores los que accedan a los puestos de la administración y que luego dentro de la administración puedan seguir desarrollándose y creciéndose. Yo creo que ahí es donde está un poco la base o el secreto del éxito de que tengamos una administración moderna, adaptada a los tiempos, ¿no? Y que se aleje de estos ciertas rémoras, ¿no?, que venimos arrastrando de muchísimo tiempo y que de hecho de verdad que debería ser la administración la primera que aplicase sus propias reformas. Ha sido la propia administración la que ha hecho la reforma de las titulaciones universitarias para adaptar la Bolonia. Lo primero que tiene que hacer es aplicarla dentro del ámbito público y resulta curioso que se está aplicando en el ámbito empresarial y en el ámbito público, pues bueno, pues seguimos todavía con figuras o con reminiscencias de profesiones del siglo XIX que nada tienen que ver con lo que es la actualidad hoy en día que vivimos, ¿no? El siglo XXI, la digitalización, todas las transformaciones que estamos realizando, o sea que no tiene mucho sentido y máximo, como estoy diciendo, en el ámbito de la ingeniería. José Antonio, antes de poner el punto y final a la entrevista, sí que me gustaría que compartiera un mensaje con nuestros oyentes y también con las personalidades políticas que nos puedan escuchar. ¿Qué les diría? Yo lo que les diría sería que al final que tenemos que seguir avanzando, evolucionando, que la evolución no se puede parar mirando al pasado, la evolución se tiene que hacer mirando al futuro, mirando al presente, viendo las necesidades realmente que tiene la propia administración y las propias empresas. Y en ese sentido, pues que entre todos seamos capaces de hacer una sociedad mejor y más justa y sobre todo en esta línea más competitiva, que es realmente lo que necesita nuestro país y para solventar estas situaciones y seguir creciendo como tenemos que hacerlo. José Antonio Galdón Ruiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y no lo dude que esta entrevista la vamos a compartir para que así llegue también a quien tenga que llegar, porque una de las cosas también que defendemos aquí en Onda Cero es esa igualdad, ¿no? Y lo más importante, esa competencia sana entre unos y otros, que pienso que es la base, ¿no?, de una buena sociedad. Así que muchísimas gracias, de verdad, José Antonio. Efectivamente, muchísimas gracias a vosotros por ejercer de altavoz de esta justa reivindicación y la verdad es que sois una ayuda importantísima para conseguir estos objetivos que nos hemos marcado no solo para nosotros, sino que son buenos para toda la sociedad. Así es. José Antonio, un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Muchísimas gracias, un abrazo.